¿Alguna vez has sentido que ciertas experiencias en tu vida parecen demasiado viejas para haber comenzado ahora? Como si algunas emociones, miedos o afinidades no nacieran contigo, sino que simplemente despertaran en algún momento de tu camino. Hay personas que cargan con una silenciosa sensación de déjà vu ante su propia existencia, como si estuvieran repitiendo capítulos de una historia que no recuerdan conscientemente, pero que el cuerpo y el alma reconocen. Desde edades muy tempranas surgen algunas preguntas sin respuestas lógicas. ¿Por qué ciertos lugares causan opresión en el pecho, incluso sin ningún recuerdo asociado? ¿Por qué determinadas situaciones desencadenan reacciones intensas y desproporcionadas con el momento presente? ¿Y por qué hay personas que llegan a nuestras vidas y causan un impacto inmediato, como si algo se estuviera retomando, no iniciado? Durante mucho tiempo, estas sensaciones fueron tratadas como coincidencia, imaginación o simple construcción emocional. Pero las antiguas tradiciones espirituales, los estudios sobre la conciencia y los relatos recurrentes de experiencias humanas apuntan a una posibilidad diferente, que el alma no empieza de cero. Ella trae marcas, no marcas visibles como cicatrices comunes, sino registros sutiles, impresiones profundas dejadas por otros viajes. Estas marcas espirituales no aparecen como recuerdos claros, con fechas y rostros definidos. Se manifiestan indirectamente, en patrones que se repiten, en talentos que aparecen sin explicación, en miedos que no tienen causa en esta vida, en vínculos que parecen atravesar el tiempo. Son signos discretos, muchas veces ignorados, pero que influyen en las decisiones, las relaciones, e incluso el propósito de la vida. Reconocer estas marcas no significa huir del presente, ni vivir estancados en el pasado. De lo contrario, se trata de comprender por qué ciertos caminos parecen familiares, por qué algunas lecciones insisten en repetirse, y por qué tu alma reacciona antes de que la mente siquiera comprenda. Cuando estas preguntas empiezan a surgir, no es coincidencia. Suele ser una señal de que algo dentro de ti está listo para mirar más profundamente. Si este tema ya ha despertado tu curiosidad, síguelo con atención. A lo largo de este vídeo entenderás cómo se manifiestan estas marcas y cómo reconocerlas sin fantasía, sin miedo y con conciencia. Y si este contenido tiene sentido para ti, considera suscribirte al canal. Esto ayuda al canal a seguir trayendo reflexiones profundas que quizás tu alma ya esté tratando de recordar. Cuando se habla de huellas espirituales de vidas pasadas, muchas personas imaginan recuerdos claros, escenas completas o viejas identidades que emergen conscientemente, pero la realidad suele ser muy distinta. En la mayoría de los casos, el llamado del alma no llega como un recuerdo, sino como una sensación. Se manifiesta de forma silenciosa, repetitiva y persistente, influyendo en elecciones, emociones y reacciones sin pedir permiso a la lógica. Desde la niñez, algunas personas demuestran conductas que parecen no haber sido aprendidas. Hay niños que son inusualmente maduros, otros que tienen miedos intensos sin haber vivido nunca situaciones que los justifiquen. También hay quienes sienten una responsabilidad exagerada por el dolor ajeno, o la necesidad de profundo sentido de ayudar, proteger o corregir injusticias. Estos impulsos no surgen de la nada. A menudo apuntan a experiencias previas de conciencia. La llamada del alma funciona como un eco. Algo que se vivió intensamente en otra existencia deja un registro energético que permanece activo. Este disco no trae imágenes, sino emociones. No trae nombres, sino patrones. La persona se siente atraída o rechazada por determinadas situaciones sin poder explicar el motivo. Ciertos caminos parecen naturales, mientras que otros crean un malestar inmediato, incluso cuando tienen sentido racional. Otro signo común de este llamado es el sentimiento constante de que algo falta, incluso cuando la vida aparentemente está en orden. Una persona puede tener estabilidad, relaciones sanas y seguridad material, pero aún así, sentir un vacío difícil de definir. No se trata de ingratitud o insatisfacción común. Es una impresión de desalineación, como si estuvieras viviendo una versión reducida de ti mismo. A menudo,
Esto sucede porque el alma reconoce que hay viejos aprendizajes que se ignoran o se repiten sin darse cuenta. Este llamado también se intensifica en momentos de transición. Las crisis emocionales, las pérdidas importantes, los cambios repentinos o los periodos de silencio interior suelen activar recuerdos sutiles. No recuerdos como yo era alguien, sino percepciones como esto ya me pasó antes o sé cómo afrontar esto, incluso sin saber cómo aprendí. El alma reacciona antes de que la mente formule cualquier explicación. Ignorar este llamado no genera castigo, pero sí repetición. Las mismas situaciones suelen volver con caras diferentes, escenarios diferentes y contextos nuevos, pero con la misma esencia. Reconocer el llamado del alma es el primer paso para romper ciclos que no pertenecen solo a esta vida. En los siguientes bloques, entenderás cómo estas marcas se vuelven más visibles a través de las emociones, el cuerpo y las relaciones. A menudo, lo que llamas parte de tu personalidad puede ser en realidad una historia mucho más antigua que intenta ser comprendida. Una de las formas más comunes en que se manifiestan las huellas espirituales de vidas pasadas es a través de las emociones. No emociones fugaces, ligadas a acontecimientos concretos, sino patrones emocionales que se repiten a lo largo de la vida, incluso cuando cambia el contexto. Se trata de reacciones automáticas, a menudo intensas, que aparecen antes del análisis racional y parecen escapar del control consciente. Hay personas que cargan con un miedo constante al abandono, a pesar de haber crecido en entornos estables. Otros sienten una culpa excesiva, como si siempre estuvieran en deuda con alguien, incluso sin un motivo claro. También hay quienes repetidamente entablan relaciones similares, con dinámicas similares, aunque se prometan no repetir los mismos errores. Estos ciclos no se forman por casualidad, suelen indicar un aprendizaje emocional que no se ha completado. Desde un punto de vista espiritual, las experiencias notables de otras vidas dejan profundos registros emocionales. Situaciones de pérdida, traición, violencia, poder, control o la responsabilidad extrema puede seguir influyendo en cómo reacciona el alma en el presente. Incluso sin recordar el evento original, la emoción asociada a él permanece activa. Es como una alarma que suena cada vez que sucede algo remotamente similar, incluso si el riesgo real ya no existe. Otro signo claro son las reacciones desproporcionadas. Un simple comentario puede desencadenar una ira intensa, una tristeza profunda o un bloqueo emocional inmediato. La mente intenta justificar, pero en el fondo la persona se da cuenta de que la reacción fue mayor de lo que la situación requería. En estos momentos, no es solo el presente lo que se desencadena, es un viejo recuerdo emocional que se reactiva. Los patrones repetidos también aparecen en las elecciones de vida. Las personas que asumen siempre el papel de salvador, cuidador o alguien que lleva el peso de todos los que les rodean, suelen llevar las marcas de vidas en las que la responsabilidad fue extrema. Asimismo, quienes evitan compromisos, huyen de vínculos profundos o temen perder su libertad, pueden cargar con antecedentes de encarcelamiento, control o sumisión experimentados anteriormente. Estos ciclos persisten mientras se los ignore. La vida ofrece diferentes oportunidades, pero la reacción interna sigue siendo la misma. El escenario cambia, la gente cambia, pero la sensación es la de vivir la misma historia con nuevos personajes. Esta es una de las señales más claras de que el origen del patrón no está solo en esta existencia. Reconocer estas marcas emocionales no significa culpar al pasado ni aferrarse a él. Significa comprender que ciertas reacciones no definen quién eres, sino que reflejan lo que tu alma todavía está tratando de equilibrar. Cuando estos patrones se vuelven conscientes, comienzan a perder fuerza. La repetición da paso a la elección. En los siguientes bloques te darás cuenta de que estas marcas no se limitan a las emociones. A menudo se manifiestan en el propio cuerpo, en sensaciones y reacciones físicas que parecen no tener explicación lógica, pero que tienen un significado profundo. Además de las emociones, muchas marcas espirituales de vidas pasadas
se manifiestan a través del cuerpo, no de forma simbólica o imaginaria, sino a través de sensaciones físicas recurrentes, malestares persistentes o reacciones corporales que no encuentran una explicación médica clara. El cuerpo, en este sentido, funciona como un archivo vivo de la conciencia, manteniendo registros que la mente no recuerda. Algunas personas viven con dolor en regiones específicas del cuerpo desde una edad temprana, incluso después de exámenes normales y diversos tratamientos. Otros presentan una tensión constante, como si estuvieran siempre en estado de alerta. También hay quienes experimentan escalofríos, presión en el pecho, dificultad para respirar o malestar repentino en determinadas situaciones, lugares o ante determinados estímulos, sin poder identificar una causa concreta. Estas respuestas automáticas no siempre pertenecen al presente. En los enfoques espirituales, se cree que las experiencias intensas de otras existencias pueden dejar impresiones energéticas que se extienden en el tiempo. Traumas físicos, muertes abruptas, enfermedades prolongadas o situaciones de estrés extremo pueden seguir resonando en el cuerpo actual, no como recuerdos conscientes, sino como sensaciones residuales que se activan cuando se percibe algo similar, aunque sea de forma inconsciente. Otro aspecto común son las marcas corporales que tienen un fuerte significado emocional para la persona. Cicatrices, imperfecciones, marcas de nacimiento o áreas del cuerpo que resultan incómodas de tocar, incluso sin antecedentes de trauma en esta vida. Aunque no todas las marcas físicas tienen un origen espiritual, algunas destacan por el desproporcionado impacto emocional que provocan, como si portaran una historia silenciosa. La presencia de reacciones físicas en tensiones, vinculadas a situaciones específicas. Por ejemplo, personas que sienten náuseas, mareos o bloqueo corporal al hablar en público, incluso sin experiencias negativas previas que lo expliquen, o incluso individuos que entran en un estado de extrema tensión ante la autoridad, el encierro o la pérdida de control. Estas respuestas pueden estar conectadas con viejas experiencias de castigo, sumisión o exposición experimentadas por la conciencia. El cuerpo también reacciona positivamente cuando hay reconocimiento. Algunas personas sienten una extraña sensación de alivio, energía o familiaridad al entrar en determinados entornos o realizar determinadas actividades, incluso si nunca las han hecho antes. Es como si el cuerpo supiera que hay algo conocido, seguro o alineado ahí. Ignorar estas manifestaciones tiende a intensificarlas. El cuerpo insiste porque intenta comunicar algo que no ha sido comprendido. Cuando estas sensaciones se observan atentamente, sin miedo y sin negación, empiezan a perder su carga excesiva. El objetivo no es buscar explicaciones místicas para todo, sino darse cuenta de que no toda respuesta corporal nace únicamente de la experiencia actual. En el siguiente bloque, comprenderás cómo estas marcas también aparecen en las relaciones humanas, especialmente en vínculos que emergen con fuerza inmediata o provocan un rechazo inexplicable, como si el alma reconociera viejas historias detrás de rostros nuevos. Uno de los signos más llamativos de posibles registros de vidas pasadas aparece en las relaciones humanas. Hay encuentros que parecen ocurrir por primera vez, pero se sienten como una continuación. La conexión surge de forma inmediata, profunda y natural, sin esfuerzo, sin construcción gradual. En unos minutos, las sensaciones de intimidad, confianza y reconocimiento, como si esa persona ya fuera parte de tu historia. Estas conexiones instantáneas no dependen de afinidades superficiales, intereses comunes o contexto favorable. Ocurren incluso en situaciones poco probables y, a menudo, sorprenden a los implicados. La conversación fluye con facilidad, el silencio no resulta molesto, y hay una clara percepción de que hay algo familiar, incluso sin una explicación racional. Desde un punto de vista espiritual, este reconocimiento puede indicar reencuentros de almas que ya han compartido experiencias significativas en otras existencias. Asimismo, hay rechazos inmediatos, personas que despiertan malestar, irritación o desconfianza sin haber hecho absolutamente nada que justifique tal reacción. El simple tono de voz, la mirada o la presencia
ya provoca resistencia. La mente intenta encontrar razones, pero no lo hace. En estas situaciones lo que se activa no es el comportamiento actual del otro, sino un viejo recuerdo emocional asociado a esa energía. Estas reacciones no significan que la otra persona sea negativa, ni que el vínculo deba evitarse a toda costa. A menudo, estas almas regresan precisamente para que algo pueda resolverse, entenderse o darse un nuevo significado. Las relaciones kármicas suelen conllevar intensidad, ya sea positiva o negativa. Provocan transformación, aprendizaje y, en algunos casos, poner fin a viejos ciclos. Otro patrón común es la repetición de tipos específicos de relaciones. Personas que siempre atraen parejas emocionalmente indisponibles, controladoras, dependientes o que requieren un sacrificio constante. Incluso cuando cambian de entorno o de fase de la vida, el patrón permanece. Esto indica que la lección no está en el otro, sino en la dinámica que el alma aún está tratando de equilibrar. También hay vínculos que duran poco tiempo, pero que tienen un impacto profundo. Relaciones breves que dejan huellas duraderas, lecciones intensas o cambios de dirección significativos. No todos los encuentros están destinados a durar. Algunos existen simplemente para activar algo que estaba inactivo o para poner fin a historias que comenzaron mucho antes. Reconocer estas conexiones no significa romantizarlas o aferrarse a ellas indefinidamente. El objetivo es observar con conciencia. Pregúntate qué despierta esa relación, qué emociones activa y qué patrones revela. Cuando se comprende el aprendizaje, la intensidad disminuye y la relación puede transformarse o seguir su curso natural sin sufrir. Si este tipo de reflexión te ha hecho ver tus relaciones de otra manera, vale la pena seguir siguiendo el canal. Muchos contenidos aquí ayudan a identificar patrones invisibles que, cuando se reconocen, liberan. En el siguiente bloque, comprenderás cómo los talentos, habilidades y conocimientos que surgen sin explicación también pueden ser marcas claras de experiencias acumuladas por el alma a lo largo de otras existencias. Otra manifestación frecuente de marcas espirituales de vidas pasadas aparece en forma de talentos y habilidades que surgen sin una explicación clara. Personas que demuestran aptitud natural para determinadas áreas desde temprana edad, sin formación previa, sin referentes familiares, o sin una historia que justifique tal facilidad. No se trata solo de gusto o interés, sino de un sentimiento, profunda familiaridad con lo que hacen. Hay individuos que aprenden idiomas extremadamente rápido, otros que tienen una facilidad inusual con la música, las matemáticas, las artes, la curación, el liderazgo o la enseñanza. En muchos casos, el aprendizaje parece más un proceso de recuerdo que de descubrimiento. La persona siente que ya estaba ahí, solo esperando el momento adecuado para manifestarse. Desde un punto de vista espiritual, estas habilidades pueden entenderse como competencias desarrolladas a lo largo de otras existencias, conocimiento que fue intensamente practicado, perfeccionado con experiencia y llevado por la conciencia como registros permanentes. Al regresar a una nueva vida, el alma no empieza vacía, trae consigo lo que ha sido profundamente integrado. Estos dones no siempre se manifiestan de manera grandiosa. En ocasiones, aparecen como una capacidad silenciosa para aconsejar, comprender a los demás, organizar situaciones complejas o percibir detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Las personas que naturalmente asumen roles de orientación, mediación o apoyo emocional, a menudo llevan marcas de vidas en las que desempeñaron roles similares. También es común que estos talentos vayan acompañados de un sentido de responsabilidad. La persona siente que debería usar esa habilidad, incluso sin saber exactamente por qué. Ignorar este llamado muchas veces genera frustración, vacío o sensación de desperdicio interno, no por presión externa, sino porque el alma reconoce que ese recurso es parte de su trayectoria evolutiva. Otro punto importante es que estos dones pueden surgir más adelante en la vida, generalmente después de crisis, pérdidas o periodos de transformación interna. Lo que parecía inexistente despierta de repente, como si algo se hubiera desbloqueado.
Esto sucede cuando una persona se aleja de las expectativas externas y comienza a escuchar más su propio impulso interno. Sin embargo, no todos los talentos heredados de otras vidas están exentos de desafíos. Algunos también tienen miedos asociados con el uso de estas habilidades. Las personas que evitan exponerse, enseñar o liderar, a pesar de tener plena capacidad, pueden traer antecedentes de castigo, rechazo o abuso de poder vividos previamente. El don existe, pero va acompañado de una precaución inconsciente. Reconocer. Estos talentos no significa inflar el ego ni sentirse especial. Significa entender que cada habilidad tiene un propósito de equilibrio y aprendizaje. Cuando se usa conscientemente, contribuye no solo a la realización personal, sino a la resolución de antiguas historias dentro del alma misma. En el siguiente bloque, te darás cuenta de que estas marcas también se revelan a través de una fuerte conexión con determinados lugares, épocas y culturas, despertando una profunda nostalgia por algo que parece no haber sido vivido en esta vida, pero que aún te resulta extrañamente familiar. Además de las emociones, el cuerpo y las relaciones, muchas marcas espirituales de vidas pasadas se revelan a través de una conexión inexplicable con determinados lugares, épocas históricas o culturas específicas. No se trata solo de interés intelectual o curiosidad común, sino de un profundo sentido de pertenencia, como si esa referencia tocara algo viejo y latente dentro de la persona. Algunas personas sienten un fuerte llamado a países que nunca han visitado. Al ver imágenes, escuchar el idioma o conocer aspectos de la cultura, surge una emoción difícil de explicar, una mezcla de familiaridad, anhelo y reconocimiento. No es raro que estas personas refieran la sensación de volver a casa cuando ponen un pie en un lugar determinado por primera vez, incluso sin ningún vínculo previo en esta vida. Lo mismo ocurre con los periodos históricos. Hay quienes sienten una intensa fascinación por épocas concretas, como si se sintieran atraídos constantemente por esa época. La gente consume libros, películas y contenidos relacionados con la época de forma natural, como si estuvieran revisitando algo familiar. En muchos casos, esta atracción va acompañada de emociones fuertes, sin que exista un motivo claro para ello. Desde un punto de vista espiritual, estas conexiones pueden indicar experiencias vividas en otros contextos históricos. El alma reconoce el entorno, las costumbres, la energía de esa época. Aunque la mente racional intenta explicarlo como un gusto personal, la implicación emocional suele ser más profunda que una simple preferencia. También es habitual que determinadas arquitecturas, paisajes o entornos desencadenen reacciones inmediatas. Ciudades antiguas, templos, ruinas, bosques o desiertos pueden provocar sentimientos intensos, como una profunda tranquilidad, una opresión en el pecho o una extraña familiaridad. El cuerpo reacciona antes que la mente, indicando que se está activando un antiguo registro. Estos recuerdos sutiles no siempre son agradables. Algunas personas sienten malestar o tristeza al entrar en determinados lugares, incluso sin motivo aparente. Esto puede estar relacionado con experiencias difíciles vividas en contextos similares en el pasado. El alma reconoce el patrón y reacciona automáticamente, tratando de proteger. R.C. Reconocer estas conexiones no significa afirmar una certeza absoluta sobre quién era uno o dónde vivía. El objetivo no es crear historias, sino observar honestamente las reacciones internas. Cuando una conexión se repite a lo largo de la vida y provoca emociones intensas, merece atención. Estas atracciones y rechazos suelen indicar temas importantes en la trayectoria del alma. Señalan experiencias que moldearon valores, miedos, talentos y aprendizajes. Al comprender estas conexiones, la persona comienza a comprenderse mejor a sí misma en el presente, sin necesidad de perderse en fantasías sobre el pasado. En el siguiente bloque aprenderás a reconocer e interpretar todas estas marcas con más conciencia, evitando exageraciones, ilusiones y conclusiones apresuradas, y transformando estas percepciones en autoconocimiento real. Reconocer las marcas espirituales de vidas pasadas requiere cuidado,
madurez y sentido crítico. El objetivo no es buscar respuestas extraordinarias para todo, ni transformar cada sensación en una explicación mística. El verdadero valor de estas marcas radica en el autoconocimiento que ofrecen, no en la creación de viejas identidades o narrativas de fantasía. El primer paso es la observación consciente. Percibe patrones emocionales, reacciones corporales y vínculos recurrentes sin juzgar. En lugar de preguntar, ¿quién era yo? La pregunta más útil es, ¿qué despierta esto en mí ahora? Las marcas del alma se manifiestan para revelar aprendizajes pendientes, no para alimentar la curiosidad sobre el pasado. Otro punto esencial es diferenciar la intuición de la imaginación. La intuición suele ser silenciosa, coherente y no busca atención. Se repite en el tiempo y se manifiesta como una tranquila certeza. La imaginación, por el contrario, es inestable, cambia según estímulos externos, y generalmente está plagada de ansiedad o deseo de confirmación. Cuanto más tranquilo sea el estado interno, más fácil será notar la diferencia. Las prácticas de silencio interior ayudan mucho en este proceso. Momentos de pausa, reflexión y atención a las propias emociones permiten a las marcas revelarse de forma natural. No es necesario inducir recuerdos ni buscar experiencias intensas. Lo que hay que entender suele aparecer espontáneamente cuando la persona está preparada. También es importante mantener los pies en el presente. Las marcas espirituales no existen para justificar un comportamiento disfuncional o evitar responsabilidades. De lo contrario, parecen estar integrados, comprendidos y transformados. Reconocer un viejo patrón no significa aceptarlo como un destino inmutable. Significa tomar conciencia para elegir de manera diferente. Otra precaución fundamental es no transferir un poder excesivo a estas interpretaciones. Ninguna marca espiritual reemplaza el trabajo emocional, psicológico o las elecciones conscientes del día a día. Son herramientas de comprensión, no atajos para la evolución. El verdadero crecimiento ocurre cuando una persona actúa con más lucidez en el presente, utilizando estas percepciones como apoyo, no como muleta. Buscar el Indio Sedaliu, conocimiento de forma equilibrada, también marca la diferencia. Leer, estudiar y escuchar diferentes perspectivas ayuda a ampliar la comprensión sin caer en extremos. Desconfía de las promesas rápidas, de las certezas absolutas o de los discursos que fomenten el miedo o la superioridad espiritual. El verdadero despertar trae responsabilidad, no ilusión. Si este contenido te ayuda a ver tu propia historia con mayor claridad, suscríbete al canal. Esto permite que más personas tengan acceso a reflexiones que promuevan la conciencia y el equilibrio, sin exageraciones ni fantasías. En el siguiente y último bloque integraremos todo lo presentado y cerraremos con una reflexión profunda, conectando estas marcas con el propósito actual de tu vida y dejando abierta una pregunta que quizás tu alma ya esté lista para considerar. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay algo dentro de ti que reconoció esas palabras, un dolor antiguo y silencioso, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Quizás no sea una tristeza ordinaria, quizás sea un cansancio del alma, una sensación de llevar historias que nunca has vivido conscientemente, pero que siguen haciendo eco en tu interior. Nada de lo que se dice en este vídeo es solo información, es un espejo. Y cuando el alma se reconoce a sí misma, pide continuidad. Por eso, ahora te invito a dar un paso más. Un paso consciente, profundo, necesario. Creé el libro digital, 9 dolores espirituales que las almas ancestrales llevan en silencio, exactamente para personas como tú, que siempre han sentido que no son solo de esta vida, que llevan marcas invisibles y un llamado que nunca supieron nombrar. Este no es un libro electrónico cualquiera, es una guía espiritual directa que revela los dolores que explican tu vacío existencial, el origen espiritual de tu cansancio y los caminos posibles para comprender, sanar y alinear tu alma. Cada página fue escrita para aquellos que nunca se han sentido completamente aquí. Si sientes que cargas con dolores que no son solo tuyos, si extrañas lugares que nunca has visto,
si notas puntos de referencia que nadie ve. Este libro es el siguiente paso en tu camino. El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic con el corazón abierto. Quizás tu alma no necesite más respuestas. Quizás finalmente necesite descansar un poco. A lo largo de este camino, te has dado cuenta de que reconocer marcas espirituales de vidas pasadas no se trata de descubrir quién eras, sino de comprender en quién te estás convirtiendo. Las emociones recurrentes, los patrones repetitivos, las reacciones corporales, las conexiones intensas y los talentos naturales no parecen confundir, sino guiar. Funcionan como señales discretas que señalan un aprendizaje que abarca el tiempo. El alma no lleva el pasado como un peso, sino como un mapa incompleto. Cada marca existe para revelar algo que aún busca el equilibrio. Cuando se ignoran, estas marcas se manifiestan como repetición. Cuando se reconocen, se vuelven conciencia. Y la conciencia es siempre el primer paso hacia la libre elección. No es necesario recordar escenas, nombres o historias antiguas. Lo esencial ya es accesible en el presente. Está en la forma en que reaccionas, en lo que insiste en regresar, en lo que despierta miedo o familiaridad sin explicación. Todo esto revela dónde debe estar su atención en este momento. El pasado solo importa en la medida en que influye en el presente, y el presente es el único lugar donde ocurre la transformación. Cuando miras honestamente estas marcas, algo cambia. El sentimiento de confusión comienza a dar paso a la claridad. La repetición pierde fuerza. Las relaciones se reorganizan. Ahora las decisiones se toman con más responsabilidad y menos impulso. No porque el pasado estuviera resuelto, sino porque dejó de ordenar en silencio sus decisiones. Este no es un punto final, sino una invitación. Una invitación a escuchar con más atención lo que se repite, a respetar las señales del cuerpo, a cuestionar los patrones emocionales y a utilizar tus talentos de forma más consciente. Nada de esto requiere prisa. Cada entendimiento llega en el momento adecuado. Y quizás la pregunta más importante no sea cuántas vidas has vivido, sino cuántas partes de ti mismo aún esperan ser integradas. Y si algunas de esas marcas no fueran viejas heridas, sino llaves, ¿qué pasaría si el alma todavía guardara secretos de los que solo empiezas a darte cuenta cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a escuchar lo que siempre ha estado dentro?